Nos adentramos en el corazón de uno de los jardines más representativos de nuestra ciudad, el Parque de Marchalenes. Allí, rodeado por más de 80.000 metros cuadrados, encontramos el Museo del Trenet, que nos propone un recorrido cronológico por la historia ferroviaria valenciana. Inaugurado en 2001, este gran pulmón verde se ha convertido en uno de los parques más atractivos y visitados de la ciudad. Unas visitas que en gran parte se deben a la enorme oferta cultural y social que hallamos en su interior. Construcciones rurales e industriales de gran valor patrimonial albergan instalaciones deportivas, bibliotecas, centros de ocio para mayores y museos que dotan de un valor añadido a este amplio jardín y al barrio en sí. El barrio de Marchalenes es uno de los más antiguos y populares de Valencia, una barriada llena de historia y con unas características propias que la identifican. Durante muchos siglos sus calles y sus gentes estuvieron marcadas por la huerta. Fue con la entrada del siglo XX cuando el barrio sufrió su gran transformación. La creación del ferrocarril unió este distrito de Huerta con la ciudad y el aumento de la actividad industrial en la zona hizo que su población aumentara considerablemente. Poco a poco, las grandes industrias y las nuevas viviendas convirtieron este lugar en un barrio urbano con edificios de grandes alturas y zonas comerciales. Pero a pesar de la gran transformación que ha experimentado este distrito, se han mantenido una serie de elementos que nos remiten a su historia pasada y que son la base del Parque de Marchalenes. Una mirada a la historia del barrio, una puerta hacia el paisaje medieval de su huerta, alquerías, molinos y el incipiente ferrocarril en Valencia. Con el propósito de conservar la memoria histórica y urbana de la ciudad, se inició la recuperación de los espacios ferroviarios de Marchalenes, la estación, la rotonda de locomotoras y el trazado de las vías. Algunas de estas edificaciones ya han sido puestas en funcionamiento, como la antigua estación de ferrocarrils dependiente de la Consellería de Bienestar Social, la alquería de Barrinto, que alberga la Biblioteca Municipal Joanot Martorell, o la alquería de Félix, vivienda rural de origen bajo medieval. Pero si hay alguno que merece una mención especial, son los talleres pertenecientes a las cocheras de ferrocarriles de principios del siglo XX. Se trata de una bella construcción de ladrillo a cara vista con planta en forma de abanico, cuyo espacio se ha dividido en dos sin alterar la concepción espacial del edificio. En una parte se ha instalado una agradable cafetería con vistas al parque y en la otra el museo denominado Espai Ferroviari Marchalenes, el Trenet a Valencia. Una temática con la que aún se sienten identificados muchos valencianos y que constituye una parte importante de la historia de la ciudad y de su área metropolitana. Su contenido acerca al visitante al mundo del ferrocarril, los ferroviarios y la forma de viajar en una época ya pasada y que complementa la oferta de otros espacios culturales del parque y del barrio. L'Espai Ferroviari Marchalenes nos propone un recorrido por la historia del ferrocarril en Valencia y alrededores, a través de grandes paneles, fotografías, maquetas y una réplica de un antiguo convoy del Trenet. El visitante llega a sentirse como parte de la evolución de un transporte que comenzó como una necesidad y sin el que actualmente no podríamos subsistir. Así pues, la primera parada de nuestro trayecto la constituyen los inicios del ferrocarril y la llegada del vapor a Valencia. 1852 fue el año en que este gas trajo a nuestra ciudad este revolucionario medio de transporte. El trayecto del tramo entre Valencia y el Grau, promovido por el Marqués de Campo, fue la primera línea ferroviaria que se dejó ver en la capital del Túria.
Los ferrocarriles secundarios nacen posteriormente, en la década de los años 20. El lugar elegido para la creación de este primer ferrocarril de vía estrecha fue la zona de Marchalenes, que acogió la primera estación construida por la Sociedad Valenciana de Tranvías. Proyectada por el ingeniero Alejandro Barber en 1887, trataba de dar servicio de viajeros y mercancías al primer ferrocarril de vía estrecha que unía Valencia y Llíria. La estación se ubicó en el llamado Llano de Zaidía, una vez atravesada la acequia de Rascaña. El edificio de viajeros era de una sola planta y se situaba paralelo a las vías del tren. La parte central estaba destinada a los viajeros, con un vestíbulo, despacho de equipajes, sala de espera y despacho de billetes. En los extremos estaban las dependencias destinadas al servicio interno, tales como el telégrafo, inspección, lampistería, despachos y habitaciones para los trabajadores. La fachada está marcada por las proporciones, la simetría y la escasez de elementos ornamentales. Junto a esta estación se edificó la primera cochera para locomotoras. Fue de planta rectangular, pero en 1904 se decidió construir una semicircular por las ventajas que esta disposición permitía: ampliaciones, economía, mayor iluminación y ventilación. Las primeras referencias de esta construcción las encontramos en la memoria del proyecto de cochera para carruajes de la Estación Central de 1912. Se trataba de una semirrotonda para 6 locomotoras que entraban y salían por la fachada principal para su resguardo y pequeñas reparaciones. Las entradas son arcos de medio punto remarcados con ladrillo, que proporciona una imagen singular e identificativa del edificio. Si nos fijamos en su fachada posterior, observaremos que no tiene el trazado semicircular, ya que recogía otros espacios como la oficina, taller o habitaciones. El espacio interior es diáfano y de gran altura, que en la actualidad se destina a una gran cafetería y a ser la sede de este museo. Siguiendo nuestro peculiar trayecto por esta exposición, encontramos la Estación Central de Valencia, también llamada de Santa Mónica o Pont de Fusta. Se convertirá en la estación principal de la Sociedad Valenciana de Tranvías. Su construcción se remonta a 1889, cuando esta sociedad consiguió la concesión de una nueva línea férrea que enlazaba Valencia y su puerto del Grau con Bétera y Rafelbuñol. Para llevar a cabo esta línea se pensó en una nueva estación más próxima a la ciudad, que unificara todos los destinos de esta red y que cumpliera las nuevas necesidades. Así, en 1892 se aprueba el proyecto definitivo. Esta estación estaba destinada únicamente al servicio de viajeros y centro administrativo, ya que el servicio de mercancías se mantenía en la estación de Marchalenes. En la planta baja, a la derecha, estaban los servicios hacia Rafelbuñol y el Grau, y a la izquierda, los de Llíria y Bétera. La planta principal era para el servicio administrativo, salas de juntas y habitaciones. Se trataba, pues, de un edificio ecléctico que utilizaba un lenguaje clásico. Pero una de sus peculiaridades arquitectónicas es el juego volumétrico de su fachada, que da un mayor relieve al cuerpo central. Se trata de la estación de mayor monumentalidad de la línea y la imagen más representativa de la Sociedad Valenciana de Tranvías. Ya en desuso, fue cedida en 1998 a la Consellería de Presidencia, donde ahora se ubica la sede central de la Policía Autonómica. Además, Pont de Fusta constituye una de las paradas más concurridas del nuevo tranvía que recorre la ciudad, y todavía su estación es una de las más visitadas y admiradas por turistas y visitantes.